Saludos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra de Dios en la naturaleza. Hoy estoy en un campo olivar, en un pueblo muy cerca de Alcalá de Henares, que es Torres de Alameda. Me gusta mucho venir aquí, llevo varias semanas, porque es un sitio muy tranquilo, a mí me encanta la tranquilidad, y tiene así como pequeños cerros, montañas, donde subes y después hay así como zonas de terreno, puedes andar, caminos, no son muy frecuentados y a mí me gusta tener esta relación con la naturaleza, grabar las plantas, los mamíferos, las aves y también tener mi tiempo de orar con Dios, buscarle, y es una gran bendición para mi vida porque es donde también hago muchas de las reflexiones en el canal de Marcos Sancio. Y la reflexión que hoy os quiero compartir es embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos. Hay un pasaje de la Escritura en 2 Corintios, en el capítulo 5, que es muy interesante el pasaje que trae una riqueza impresionante lo que podemos ver en este capítulo de la segunda epístola a los Corintios, ¿no? En el capítulo 5. Pero aquí en el 15 dice: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y después en el 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que vayamos y reconcilicemos a nuestros semejantes, aquellas personas que no tienen a Dios, con el Creador. Por eso vemos en Marcos, en el capítulo 16, os lo voy a leer, dice así, pasajes 15 y 16, pero dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, hemos sido comisionados, hemos sido enviados por el Señor, representamos a Jesucristo, al reino, en los pasajes siguientes del capítulo de 2 Corintios que vemos aquí, que dice, y antes os comenté el 18, que todo esto proviene de Dios, y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ahora dice el 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Me encanta esta palabra de somos embajadores, representantes de Cristo en la tierra, representantes de Dios, del reino de los cielos en la tierra. Hace un momento estaba viendo en el móvil el significado de la palabra embajador, embajadora. Y es muy interesante la definición que viene aquí, porque nosotros sabemos que un embajador representa, es un diplomático al gobierno, la nación, el reino que le envía a otra nación, ¿no? Y aquí dice el significado de la Real Academia Española: persona con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros estados al estado que le nombra. Entonces, persona con el mayor rango político, ¿no? Representamos a Cristo, tenemos el mayor rango y somos lo que estamos viendo aquí, ¿no? El canal, el medio que Dios tiene. Lo podían haber hecho los ángeles, pero Dios se agradó de que nosotros, los humanos, a nuestros semejantes, los alcancemos y por medio de Jesucristo reconciliemos a otras personas con Cristo. Por eso dice aquí en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, como embajadores, donde vamos nosotros, donde ponemos el pie, ahí está presente el reino de Dios. Hay un pasaje que estaba leyendo esta mañana en el devocional, en Lucas, lo voy a buscar, que estaba memorizando varios pasajes. Uno de ellos está en el capítulo 11, que Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces ahí estaba también memorizando otro pasaje más y releyendo
me venía a la mente, vamos aquí, os he leído el capítulo 11, os había dicho el 11:23, y después yo estaba leyendo, aquí sí, estaba leyendo antes en el capítulo 11, ¿no? Que Jesús dice, hablando, ¿no?, de una casa dividida contra sí misma. En el 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pregunta Jesús, ¿no? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora el pasaje 20, mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y volviendo al capítulo de Marcos, como embajadores de Cristo, esto nos enlaza con lo que antes os he compartido de Marcos capítulo 16. Vamos aquí, que dice, y les dijo Jesús en la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después dice, ya os he leído el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando somos obedientes a Dios, a su palabra, al mandato, a la gran comisión, vamos a poder ver estas señales de Jesucristo, y las estamos viendo desde hace 2000 años en los creyentes, cuando oramos por otras personas, cuando echamos fuera demonios, pues ahí está el reino de Dios. Ahí estamos como embajadores de Cristo, como personas, hombres y mujeres, embajadores y embajadoras, que representamos a Jesucristo, al reino de los cielos. Entonces es muy importante que tengamos presente en nuestra vida el llamado de Dios para con su reino. Embajadores llamados a reconciliar a otros con Cristo Jesús. El apóstol Pablo, me viene a la mente este pasaje que está en su carta a los Efesios, nos muestra un poco, ¿no?, la labor de reconciliación de la que os estoy mostrando que hace Dios en el corazón de cada persona. Antes de venir a hacer este tiempo de compartir con vosotros, subiendo, había orado al Señor, que siempre, ¿no?, le suelo pedir que ponga personas en mi vida para que le hable de Cristo y le puedan conocer. Y estaba ahí un joven con un detector de metales buscando cosas antiguas, y yo pues le pude hablar del Evangelio, porque le dije que viéndole a él me recordaba lo que Jesús dijo, el que busca halla, el que pide se le da, y al que llama se le abrirá. Y entonces así fue una entrada, lo que yo le comenté para hablarle, me abrió su corazón y dijo que quería hacer la oración conmigo cuando le invité, y lo reconcilié con Dios. Le cambió la cara, le cambió su cara, está gozoso, nos dimos un abrazo, tiene mi teléfono, y ahora espero estar en contacto con él para seguir transmitiendo la palabra de Dios y poder ir avanzando en su crecimiento para con Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí en Efesios capítulo 2 dice, en el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, ahí está, operando. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahora el verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él, dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No, aquí el apóstol Pablo nos está mostrando en nuestra posición en Cristo Jesús. Todavía no estamos en los lugares celestiales, pero es lo que nos espera a través de nuestra fe en Cristo Jesús, porque hemos sido, por medio de Él, reconciliados con Dios, hechos hijos de Dios, y ahora Él es nuestro Padre,
y pertenecemos a su reino. Hay un pasaje de la Escritura también, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 5, que dice, en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo de esto, el pasaje 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces la reconciliación es volver a estar en amistad con Dios. La palabra dice que, como antes hemos visto en Efesios capítulo 2, éramos enemigos, estábamos separados de Dios, estábamos bajo la suerte de Satanás, operando en los hijos de desobediencia. Pero ahora, a través del mensaje del Evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz, su obra redentora, el creer que Él murió por nosotros, arrepentir nuestros pecados y recibirle como Señor y Salvador, ha hecho posible que estemos reconciliados con Él y que comencemos, como os he leído en 2 Corintios también, en el pasaje 5:17, una nueva vida con Él. Pero todo esto es gracias a la obra de Jesucristo y a personas que Dios ha llamado a su reino, han creído, se han arrepentido, han seguido al Señor a pesar de las pruebas y dificultades, y ahí estamos en el camino de Dios, actuando como embajadores de Cristo, del reino de Dios. Y nunca debemos de olvidar lo que somos, porque aquí dice, somos embajadores. Está hablando en presente, no está hablando en futuro, como también cuando escribe el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Capítulo 3 de Primera de Juan. Ahora somos hijos de Dios y nosotros tenemos que vivir nuestra fe en Cristo conforme a lo que la palabra de Dios declara sobre nosotros. Somos hijos de Dios, somos embajadores, somos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros en la cruz. Vamos de triunfo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que la palabra de Dios declara y es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón y vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra, que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, como embajadores de Dios, sigamos adelante, llevando a otras personas para Cristo. Y donde vayamos, que la gente pueda ver y conocer que somos embajadores de Cristo, que pertenecemos al reino de Dios por nuestro testimonio y por las obras de nuestra fe en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Que tengáis un buen tiempo y hasta siempre con vosotros, y sigo por aquí dando una vuelta por este sitio tan bonito de Torres de la Alameda. Bendiciones y un abrazo.